Yo soy la máscara de los hilos rojos. A los 16 años comencé a trabajar con una vecina que se dedicaba a la santería. Les cuento esto ahora que soy un adulto y me he alejado del pueblo donde crecí, pero puedo decir que me siento seguro. Yo asistía a la señora cargando y acercándole los materiales que necesitaba para realizar su trabajo. Mayormente le acompañaba cuando hacía limpias de casas. Ella era muy conocida como la bruja de la colonia. Todo mundo le temía porque era muy bien sabido que trabajaba con la niña blanca. Era agresiva y si acaso no pagabas las altas tarifas por sus servicios, fácilmente te quitaba bienes para cobrarte de una o de otra forma. Como sus servicios eran costosos, cada vez que yo la acompañaba recibía un pago generoso, cosa que a un joven de mi edad emocionaba de sobremanera. Pero ni todo el dinero del mundo me prepararía para lo que viví más temprano que tarde. Un día me llamó para ir a un trabajo especial. Me pidió ir de negro y con disponibilidad de tiempo, ya que era un trabajo muy bien remunerado. Cuando llegué a su casa para irnos en el coche, encontré en la puerta a un hombre que jamás había visto. Era un sujeto de baja estatura, de edad avanzada, su rostro lleno de cicatrices profundas y arrugas. Me miró fijamente, tenía los ojos irritados, su mirada era pesada y asertiva. Era imposible mirarlo por más de 2 segundos a la cara. El trayecto fue incómodo porque nadie dijo una sola palabra. Raro, porque la señora siempre gustaba de conversar mientras conducía. Llegamos a la casa de una maestra, quien ofreció mucho dinero para poder deshacerse de una presencia que le atormentaba. Ella explicaba la situación al borde del llanto y desesperación. La santera me pidió bajar el material del auto mientras el hombre iniciaba con su trabajo especial. La orden era muy clara. Nadie podía entrar a la casa salvo él. Cuando volvía del coche con las cosas, noté por medio de una ventana entreabierta que el señor se encontraba en una recámara solo recitando unas palabras extrañas. Como adolescente tonto y curioso que era, decidí asomarme y espiar un poco. Comenzó a hablar más y más rápido mientras se desnudaba con los ojos cerrados. Decidí no mirar más, pero comenzó a temblar violentamente y a encorvarse. Se encorvaba de una forma tal que parecía que la columna le saldría de entre la piel. La carne le temblaba como si fuese a explotar desde adentro, hasta que dio un grito ahogado. Comenzó a crecerle pelo. Su mandíbula se fue hacia adelante hasta convertirse en un hocico. Yo estaba paralizado. Quería irme, pero no pude. De un momento a otro, aquel hombre dejó de serlo para convertirse en un perro tipo Rottweiler, con esas características cicatrices en el rostro, y procedió a olfatear toda la casa. En el momento en el que se alejó de la recámara, yo salí del shock y me alejé tan rápido como pude hacia una jardinera. Comencé a vomitar hasta sentir que me ahogaba. Todo pasó muy rápido, pero juro que lo sentí como si hubiesen sido horas. Corrí con todas las cosas hacia la santera y a la maestra que esperaban afuera. Yo no podía dejar de temblar de miedo. Esperamos a que el tipo saliera. Terminó su trabajo e informó directamente a la cliente, con una voz casi inaudible, cada detalle que encontró en la casa. Incluso dijo cosas de índole personal que hicieron llorar a la mujer. Cuando íbamos de regreso al coche, el sujeto se acercó a mí, me tomó suavemente por el brazo. Podía sentir como si sus dedos me quemaran y me dijo con una voz casi gutural: si llego a saber que le cuentas a alguien lo que viste, iré a buscarte, pero esta vez no llegaré como un perro. Supe que hablaba en serio cuando vi los moretones que me dejó casi negros en el brazo. Después de eso, la santera jamás volvió a llamarme para trabajar con ella. Mi abuela era de raíces indígenas, con ideas y costumbres muy arraigadas, de carácter fuerte, que gustaba de estar mayormente sola. Conversar con ella era complicado porque además de que prefería hacerlo en otomí, lengua prehispánica de la región, era muy callada y difícilmente su plática era constante. La relación con mi abuela se deterioró porque mi madre tuvo una bebé fuera del matrimonio. Por supuesto que eso no le gustó en lo más mínimo. Tanta fue su molestia que golpeó a mi madre. El daño que le hizo era bastante notorio. La señora tenía mucha fuerza para sus 78 años. Nos corrió de su casa y tuvimos que mudarnos a 3 horas del pueblo. Mi abuela de alguna forma logró conseguir el número de la casa a la que llegamos. Nos marcó varias veces para amenazar y reprochar, pero después de la pelea que tuvimos con ella, solo le escuchábamos gritar maldiciones en su lengua hasta írsele el aire en el teléfono, sin decir nada. Al final, hasta acá no podía hacernos nada. Después de que mi hermana cumpliera su primer mes de vida,
mi abuela dejó de llamar a la casa. Fue un mes de total calma. Hasta una madrugada, cuando estábamos totalmente dormidos, un animal rompió la puerta de lámina que tenía la recámara donde dormíamos los tres. Abrimos los ojos, pero no podíamos movernos, como si estuviéramos inmersos en un trance. Era un gato negro, del tamaño de un perro grande. Tenía las garras de enfrente alargadas y destellos blancos en la espalda. Ese animal clavó sus uñas en las piernitas de la bebé y la sacó arrastrando hasta el patio. Con el llanto de la niña yo pude moverme para ir tras él. Tomé un tubo y llegué corriendo hacia ellos. El gato estaba de espaldas mirando a la bebé. Cuando la bestia levantó la cabeza para morderla, le pegué con todas mis fuerzas yéndome para atrás al suelo. Me levanté rápidamente para darle otro, pero el animal ya no estaba. En cambio, mi abuela se encontraba sangrando a un lado de la bebé. Mi madre llegó corriendo a levantar a la nena y comenzó a rezar. Mi abuela salió huyendo del lugar. No pudimos dormir igual hasta que bautizamos a mi hermanita. A principios de los 90, a la comunidad llegó un sujeto extraño. Al ser un lugar pequeño, todos nos conocíamos. Cada persona que llegaba era familiar de alguien, por lo que a todos nos pareció extraño que de la noche a la mañana llegase él y armara una casita de cartón a las faldas del monte. Su rostro parecía el de un anciano de 80 años, pero su complexión, la de una persona de 30. Caminaba siempre erguido y muy rápido. Incluso desde mi casa podía ver cómo subía el cerro en unos minutos por las tardes y regresaba por las noches con una antorcha. Era simplemente increíble. Mi esposa embarazada y yo, al verlo solo todo el tiempo, sentimos un poco de lástima por él y decidimos comenzar a hablarle, invitarle comida o agua, hasta que un día ganamos su confianza y comenzó a llamarme compadre. Después de unos meses, mi esposa dio a luz a una bebé y mi compadre dejó de ir a la casa cuando la niña nació. Me pareció extraño porque comenzó a ir más y más frecuentemente a la cima del cerro. Podía verlo desde la ventana de la casa. Una madrugada mi esposa estaba preparando la leche de la nena cuando escuchó una rama romperse y el sonido de lo que parecía ser un ave. El ruido que hacía era muy extraño, como si quisiese hablar. Cuando ella vio al animal, gritó de miedo, un grito que me caló en los huesos. Parecía un guajolote, pero era del tamaño de una persona. Tenía las alas extendidas y al conectar miradas hizo un sonido más fuerte e intentó acercarse. Corrí por mi escopeta. Estábamos muy cerca del cerro, entonces siempre teníamos un arma lista por si un animal peligroso entraba a la casa. Apunté mi retrocarga y disparé sin piedad. El ave salió volando entre el humo y las plumas que se desprendían. Raro, porque ese tipo de aves no vuelan. Me acerqué al lugar donde estuvo parada. Supe que le di por los restos de sangre. Dejó un charco muy grande, como si se hubiese drenado totalmente. Al día siguiente se hizo el tianguis del pueblo, donde yo vendía mis cultivos, y entre la gente vi a ese señor con un brazo vendado, como si él hubiese sentido mi mirada entre la multitud. Se acercó a paso veloz sin dejar de mirarme, sin parpadear. Al estar a unos metros cerca de mí, me dijo en voz baja y seria: ¿Por qué me disparó, compadre? Yo solo quería un vaso con agua. En ese momento sentí un mareo intenso de la impresión, como si el mundo se paralizara. Él, por su parte, siguió riendo y se alejó sin decir más. Duró muchos años en el pueblo, hasta que un día intentó llevarse a mi hija. Mi hija tenía 3 años en ese entonces. No podía permitirlo. Después de quitarle a la niña, todos los del pueblo fuimos tras él con nuestras armas. Corrió hacia el monte, subió el cerro casi en segundos y nos dejó a todos atrás. Nadie pudo alcanzarlo, y aunque fuimos a buscarlo, jamás lo volvimos a ver. Yo soy la máscara de los hilos rojos.